Hay una verdad que pocos quieren oír y que los fuertes conocen desde hace siglos. Tu debilidad no es una condición inherente a tu naturaleza, sino una decisión que tomas cada día cuando permites que el miedo gobierne tus actos, cuando buscas la aprobación de quienes no conocen tus batallas, cuando confundes la bondad ingenua con la virtud y cuando crees que el mundo te debe algo simplemente por existir. Maquiavelo lo entendió en las cortes del Renacimiento italiano, observando cómo príncipes bondadosos perdían sus territorios ante aquellos que comprendían que la realidad no responde a nuestros deseos morales, sino a nuestras acciones estratégicas. Y en ese conocimiento descubrió algo que aún hoy estremece a quienes lo leen con atención. La debilidad no es lo opuesto a la crueldad, la debilidad es lo opuesto a la claridad, porque un hombre débil no es necesariamente un hombre bondadoso, es simplemente un hombre que no sabe qué quiere, que no sabe quién es, que flota en la incertidumbre, esperando que la vida le devuelva lo que nunca tuvo el valor de exigir. Y esta distinción lo cambia todo, porque si tu debilidad fuera una característica fija de tu ser, entonces no habría esperanza. Pero si es una decisión, entonces, en este mismo instante, puedes comenzar a elegir de otro modo, y esa es precisamente la promesa oculta en las páginas de El Príncipe. Que el poder no es algo que se hereda o se recibe, sino algo que se cultiva en el silencio de tu disciplina interior, en la frialdad de tu análisis, en la determinación de tus actos. La oposición fundamental que atraviesa toda la obra de Maquiavelo y que organiza el tablero de la vida no es entre el bien y el mal, sino entre la reacción y la dirección, entre quienes son movidos por las circunstancias y quienes mueven las circunstancias, entre quienes esperan que el mundo sea justo y quienes construyen su propio camino en un mundo que nunca lo será, y en este espacio, entre la pasividad y la acción estratégica, es donde se decide todo: tu destino, tu libertad, tu poder, tu capacidad de proteger lo que amas y de conseguir lo que deseas. Imagina por un momento dos hombres frente a la misma crisis. Uno de ellos reacciona con indignación moral, se pregunta por qué le sucede esto a él, se paraliza esperando que alguien venga a rescatarlo. El otro hombre observa la situación con frialdad, identifica las fuerzas en juego, calcula sus opciones, elige la más estratégica, aunque no sea la más cómoda, y actúa con decisión. ¿Cuál de estos dos hombres crees que sobrevivirá? ¿Cuál construirá algo duradero? ¿Cuál será recordado? Y la respuesta es obvia, pero lo fascinante es que ambos hombres pueden ser la misma persona en diferentes momentos. Porque la debilidad no es un estado permanente. Es un hábito mental que se refuerza cada vez que cedes ante el miedo, cada vez que postergas la decisión difícil, cada vez que permites que otros definan tu realidad. Maquiavelo no escribió para los perfectos, escribió para los hombres reales que viven en un mundo real, lleno de traiciones, de incertidumbre, de ambigüedad, y su mensaje central es que en ese mundo, la única forma de mantener tu integridad, tu libertad y tu poder, es aprendiendo a ver las cosas como son y no como quisieras que fueran, porque la primera debilidad, la debilidad original de la que nacen todas las demás, es la negación de la realidad. Es creer que si te portas bien, el mundo te recompensará. Es pensar que la bondad ingenua te protegerá de la maldad ajena. Es imaginar que puedes construir algo grande sin enemigos, sin conflicto, sin dureza. Y cuando descubres que el mundo no funciona así, cuando alguien traiciona tu confianza, cuando tus buenas intenciones son interpretadas como debilidad, cuando das y no recibes nada a cambio, entonces tienes dos opciones. Puedes amargarte y convertirte en víctima, o puedes despertar y comprender que no eras débil por naturaleza, simplemente estabas operando con un mapa equivocado del territorio. Y aquí es donde comienza la verdadera transformación, porque borrar tu debilidad no significa convertirte en alguien cruel o despiadado, significa aprender a distinguir entre la bondad estratégica y la bondad suicida, significa desarrollar la capacidad de ser amable sin ser ingenuo, generoso sin ser tonto, firme sin ser rígido, fuerte sin ser brutal. Y todo esto requiere algo que Maquiavelo consideraba fundamental: la virtud, que no es virtud en el sentido moral cristiano, sino una combinación de habilidad, fuerza, astucia, inteligencia estratégica y, sobre todo, la capacidad de actuar en el momento preciso
con la intensidad necesaria. Piensa en el león y el zorro, la metáfora más conocida del pensador florentino. El príncipe debe saber ser ambos, porque el león no se defiende de las trampas, y el zorro no se defiende de los lobos. Y del mismo modo, tú necesitas desarrollar tanto la fuerza como la astucia, tanto la capacidad de enfrentar directamente lo que debe enfrentarse, como la inteligencia para evitar batallas innecesarias. Y la debilidad surge precisamente cuando solo tienes una herramienta, cuando solo sabes ser fuerte, o solo sabes ser sutil, cuando reaccionas siempre de la misma manera, independientemente del contexto. Permíteme compartir contigo un ejercicio que los estrategas de todos los tiempos han practicado en silencio, sin hacerlo público, sin convertirlo en espectáculo. Cada noche, antes de dormir, dedica 10 minutos a revisar tu día con total honestidad y pregúntate 3 cosas. Primero, ¿en qué momento de hoy actué desde la debilidad, desde el miedo disfrazado de otra cosa, desde la necesidad de aprobación? Segundo, ¿qué habría hecho alguien con visión estratégica en esa misma situación? Y tercero, ¿qué decisión tomaré mañana si esa situación se repite? Este simple ejercicio, practicado con constancia, tiene el poder de transformar completamente tu forma de operar en el mundo, porque te obliga a ser consciente de tus patrones reactivos, y la conciencia es el primer paso hacia el cambio. Maquiavelo entendió algo que la psicología moderna ha confirmado, que nuestros mayores errores no provienen de la maldad, sino de la inconsciencia, de operar en piloto automático, de reaccionar desde programas mentales instalados en nuestra infancia, que ya no sirven al adulto que somos ahora, y la mayoría de las personas nunca despiertan de ese sueño, pasan toda su vida reaccionando en lugar de dirigiendo, sufriendo en lugar de eligiendo, quejándose en lugar de construyendo. Pero tú, que has llegado hasta aquí, que has dedicado estos minutos a reflexionar sobre estos conceptos, ya estás dando un paso que la mayoría nunca dará, y eso te coloca automáticamente en una categoría diferente, no por superioridad moral, sino por lucidez estratégica. Ahora, hablemos de algo incómodo, tu necesidad de ser amado. Maquiavelo escribió una de las frases más incomprendidas de la historia del pensamiento estratégico, cuando dijo que es mejor ser temido que amado, y la mayoría interpreta esto como un llamado a la crueldad, pero lo que realmente estaba diciendo es mucho más sutil. Estaba señalando que si tu estrategia de vida se basa en ser querido por todos, entonces nunca tomarás las decisiones difíciles que tu futuro requiere, nunca establecerás límites claros, nunca dirás no cuando debes decir no, nunca protegerás tus intereses cuando entren en conflicto con los deseos ajenos, y al final construirás una vida que no es tuya, sino un mosaico de las expectativas de otros. Y esa es la verdadera tragedia de la debilidad. No que fracases de manera espectacular, sino que tengas éxito en una vida que no elegiste, que llegues al final de tus días y descubras que viviste el guión de otra persona. El temor del que habla Maquiavelo no es el miedo al tirano, es el respeto que inspira a alguien que tiene límites claros, que cumple su palabra, pero que no puede ser manipulado, que es generoso pero no tonto, que ayuda pero no se sacrifica. Y este tipo de respeto solo se gana cuando estás dispuesto a perder la aprobación de aquellos que quieren usarte. Aquí hay un ejercicio profundamente transformador que practicaban los estoicos y que Maquiavelo habría aprobado. Identifica una situación en tu vida actual donde estás actuando desde la necesidad de aprobación. Puede ser con tu familia, con tu pareja, en tu trabajo, con tus amigos. Una situación donde sabes que deberías decir o hacer algo, pero no lo haces porque temes el juicio ajeno, y en lugar de juzgarte por ello, simplemente obsérvalo, reconócelo, ponle nombre. Di en voz alta si es necesario: estoy actuando desde la debilidad porque tengo miedo de que me rechacen, y después de esa honestidad brutal pregúntate, ¿cuál es el peor escenario posible si actúo desde la fortaleza? ¿Qué pasaría realmente si digo lo que pienso, si establezco ese límite, si tomo esa decisión? Y casi siempre descubrirás que el miedo era desproporcionado, que estabas negociando tu integridad por algo que ni siquiera era tan importante. Y esta revelación, esta confrontación con la realidad de tus miedos, es el comienzo de la verdadera fortaleza. Maquiavelo observó que los príncipes que caían no eran necesariamente los más débiles militarmente, sino aquellos que no podían adaptarse,
que se aferraban a estrategias que habían funcionado en el pasado, pero que ya no servían en el presente, que confundían la rigidez con la firmeza, y esto tiene una aplicación directa en tu vida. Tu debilidad muchas veces no es que carezcas de recursos, sino que te aferras a formas de ser que ya no funcionan. Sigues siendo el niño que busca aprobación paterna en cada decisión profesional, sigues siendo el adolescente que necesita pertenecer al grupo, aunque el grupo ya no te sirva. Sigues siendo la versión de ti que se formó en un contexto que ya no existe. La pregunta entonces no es cómo ser más fuerte con las herramientas que tienes, sino qué herramientas necesitas desarrollar para el juego que estás jugando ahora, porque la fortaleza no es un estado fijo, es una adaptación constante, es la capacidad de leer correctamente el momento en que vives y actuar en consecuencia. Imagina tu mente como un tablero de ajedrez. Cada pensamiento es una pieza, cada emoción es un movimiento, y tú eres el jugador. Pero la mayoría de las personas no están jugando, están siendo jugadas. Mueven sus piezas impulsivamente, reaccionan ante cada movimiento del oponente sin estrategia clara, y al final pierden sin entender por qué. Pero cuando comienzas a observar tu mente desde fuera, cuando desarrollas esa capacidad de testigo que permite ver tus propios patrones, entonces algo cambia. Ya no eres el tablero, eres el jugador. Y esa distancia, esa capacidad de observación, es lo que transforma la debilidad reactiva en fortaleza estratégica. Maquiavelo dedicó años a estudiar la historia de Roma, de Grecia, de las repúblicas italianas, buscando patrones, principios universales que explicaran por qué algunos líderes construían imperios duraderos, mientras otros perdían todo en una generación, y lo que descubrió es que el factor determinante no era la riqueza inicial, ni el talento natural, ni siquiera la suerte, sino la capacidad de tomar decisiones difíciles en momentos cruciales, de sacrificar la popularidad inmediata por la solidez a largo plazo, de parecer duro para ser en realidad más efectivo en proteger a los suyos. Y aquí hay una lección que duele pero que libera. No puedes salvar a todos, no puedes complacer a todos, no puedes ser todo para todos. Y la debilidad es precisamente ese intento imposible de serlo, porque cuando intentas satisfacer a todos, terminas traicionándote a ti mismo, y sin integridad personal no hay poder real, solo una máscara que eventualmente se cae. Permíteme compartir contigo algo que he observado en aquellos que logran transformar su debilidad en fortaleza. Todos ellos, sin excepción, tuvieron un momento de quiebre, un momento en que dijeron, hasta aquí, un momento en que el dolor de seguir siendo débiles superó el miedo de volverse fuertes, y ese momento no siempre es dramático, a veces es silencioso, íntimo, privado, es el momento en que decides que no vas a permitir que esa persona te falte el respeto nunca más. Es el momento en que dejas de justificar tu mediocridad con excusas externas. Es el momento en que aceptas que si quieres una vida diferente, tendrás que convertirte en alguien diferente. Y la transformación comienza no con grandes gestos, sino con pequeñas decisiones diarias. Es levantarte cuando dijiste que ibas a levantarte, aunque tu cuerpo te pida 5 minutos más. Es hacer esa llamada incómoda que has estado postergando. Es decir, la verdad cuando sería más fácil mentir. Es quedarte en silencio cuando podrías quejarte. Es actuar cuando podrías esperar. Maquiavelo entendió que el poder real no está en el cargo que ocupas, sino en la persona en que te conviertes, porque puedes tener todo el poder formal del mundo y ser débil internamente, y puedes no tener ningún cargo y ser fuerte en tu esencia, y a largo plazo, la fortaleza interna siempre vence a los títulos vacíos, porque la realidad responde a la energía, a la decisión, a la claridad, no a los nombres que pones en tu tarjeta de presentación. Aquí hay un ejercicio que puede parecer simple, pero que transformará tu relación con la decisión. Cada mañana, antes de comenzar tu día, identifica la decisión más difícil que debes tomar ese día, la conversación que estás evitando, la tarea que te genera resistencia, la acción que sabes que deberías hacer, pero que has estado postergando, y comprométete a hacerla antes del mediodía. No esperes a tener ganas, no esperes a sentirte inspirado, no esperes a que las circunstancias sean perfectas. Simplemente hazlo porque lo decidiste, y con el tiempo descubrirás algo extraordinario, que tu capacidad de decisión es como un músculo, se fortalece con el uso, y cada vez que actúas a pesar del miedo,
Cada vez que haces lo difícil, cuando podrías evitarlo, estás construyendo una versión de ti mismo que ya no puede ser débil, porque la debilidad es incompatible con la acción consciente. Maquiavelo observó que los príncipes más exitosos no eran necesariamente los más inteligentes ni los más educados, sino aquellos que tenían lo que él llamaba capacidad ejecutiva, es decir, la habilidad de pasar del pensamiento a la acción sin quedarse atrapados en la deliberación infinita, y en nuestro tiempo, esto es más relevante que nunca, porque vivimos en una era de sobreinformación, donde es fácil confundir el consumo de contenido con el progreso real. Puedes leer 1000 libros sobre estrategia, pero si no actúas estratégicamente en tu vida, esos libros son solo entretenimiento. Puedes ver cientos de vídeos sobre superación personal, pero si no superas nada en tu realidad cotidiana, entonces solo estás alimentando una fantasía. La verdadera fortaleza se demuestra en la arena de tu vida, en tus relaciones reales, en tu trabajo concreto, en las decisiones que tomas cuando nadie te está mirando, cuando no hay audiencia, cuando no hay aplauso, cuando es solo tú y tu compromiso contigo mismo. Y aquí surge una paradoja fascinante que Maquiavelo intuía y que la neurociencia confirma. Te vuelves fuerte no evitando la incomodidad, sino atravesándola conscientemente. Cada vez que haces algo difícil, estás reorganizando literalmente los circuitos de tu cerebro, estás creando nuevos caminos neuronales, estás entrenando a tu sistema nervioso para que entienda que puede manejar más de lo que creía, y con el tiempo, lo que antes era imposible se vuelve incómodo, lo que era incómodo se vuelve normal, y lo que era normal se vuelve fácil. Pero este proceso requiere algo que nuestra cultura del confort ha olvidado: la voluntad de sufrir estratégicamente, de elegir las dificultades que te fortalecen, en lugar de sufrir pasivamente las que te debilitan. Piensa en esto. Hay dos tipos de dolor en la vida: el dolor de la disciplina y el dolor del arrepentimiento. El primero pesa gramos y se vive en el presente. El segundo pesa toneladas y se vive en el futuro. Y la persona débil siempre elige evitar el dolor ligero de la disciplina hoy para cargar con el dolor aplastante del arrepentimiento mañana, mientras que la persona fuerte elige conscientemente el dolor que construye sobre el dolor que destruye. Maquiavelo escribió que la fortuna es como un río torrentoso que cuando se desborda inunda llanuras, derriba árboles y edificios. Todos huyen ante ella sin poder resistirla, pero esto no significa que cuando los tiempos son tranquilos no se puedan construir diques y canales para que cuando vuelva a crecer lo haga por los cauces establecidos. Y esta metáfora contiene toda una filosofía de vida. No puedes controlar todas las circunstancias, no puedes evitar todas las tormentas, pero puedes prepararte durante la calma, puedes construir estructuras internas que te permitan resistir cuando llegue la crisis, y esas estructuras son tus hábitos, tus principios, tu disciplina, tu claridad sobre quién eres y qué defiendes. Hay un ejercicio profundo que proviene de la tradición estratégica oriental, pero que Maquiavelo habría reconocido inmediatamente. Cada semana dedica 1 hora a lo que podríamos llamar planificación desde la fortaleza. En ese tiempo, desconectas de todo, te sientas con papel y bolígrafo, no con dispositivos electrónicos, y te preguntas: si yo fuera la versión más fuerte, más clara, más estratégica de mí mismo, ¿qué decisiones tomaría esta semana? ¿Qué conversaciones tendría? ¿Qué dejaría de tolerar? ¿En qué invertiría mi tiempo? ¿Qué eliminaría de mi vida? Y después, y esto es lo crucial, no te preguntes cómo te sentirías haciendo esas cosas. Simplemente, comprométete a hacerlas. Porque la debilidad siempre pregunta, ¿cómo me sentiré? Mientras que la fortaleza pregunta, ¿qué debo hacer? Una de las observaciones más penetrantes de Maquiavelo es que los hombres cambian de opinión con facilidad, pero es difícil mantenerlos en esa nueva opinión. Por eso, es necesario estar preparado, de modo que cuando ya no crean, se les pueda hacer creer por la fuerza. Y aunque esta frase se refiere al contexto político, tiene una aplicación directa en tu vida interior. Habrá momentos en que tu motivación caiga, en que dudes de tu camino, en que la voz de la debilidad te susurre que vuelvas a lo conocido, y en esos momentos no puedes depender de la inspiración ni de los sentimientos. Necesitas estructura, necesitas sistemas que te obliguen a continuar incluso cuando no quieres.
Necesitas haber construido compromisos públicos que te resulte costoso romper. Necesitas aliados que te recuerden quién decidiste ser cuando estabas en tu momento de claridad. Maquiavelo observó que el vulgo se deja llevar por las apariencias y por el resultado final. Y en el mundo no hay más que vulgo. Y esto no es un juicio moral, sino una observación estratégica. La mayoría de las personas no mira tus intenciones, mira tus resultados. No les importa cuánto te esforzaste, les importa lo que lograste. Y esto significa que tu responsabilidad no es solo intentarlo, no es solo dar lo mejor de ti, es producir resultados reales en el mundo real, porque las buenas intenciones sin resultados no son virtud, son autoengaño, y una de las formas más sutiles de debilidad es esconderse detrás de las buenas intenciones para no enfrentar la responsabilidad de los malos resultados. Permíteme compartir algo que he observado en aquellos que han logrado borrar su debilidad y construir fortaleza real. Todos ellos desarrollaron lo que podríamos llamar honestidad brutal consigo mismos. La capacidad de mirarse al espejo y ver lo que realmente hay, no lo que les gustaría ver, no lo que creen que deberían ver, sino lo que hay. Y esta honestidad no es cruel, es liberadora, porque solo puedes cambiar lo que primero reconoces, solo puedes fortalecer lo que primero identificas como débil, y la mayoría de las personas nunca dan este paso porque prefieren la comodidad de la ignorancia al dolor de la verdad. Pero tú, si has llegado hasta aquí, ya has demostrado que eres diferente, que estás dispuesto a confrontar lo incómodo, que prefieres la verdad útil a la mentira reconfortante. Ahora hablemos del tiempo, porque Maquiavelo entendió algo fundamental, que el tiempo es el recurso que no se recupera, que puedes perder dinero y ganarlo de nuevo, puedes perder relaciones y construir otras, pero el tiempo que pierdes no vuelve, y la debilidad es pródiga con el tiempo, mientras que la fortaleza es avara. La persona débil posterga, espera, duda, mientras que la persona fuerte entiende que cada día que no avanza es un día que retrocede, porque el mundo no se detiene, la competencia no descansa, las oportunidades no esperan. Hay un ejercicio devastadoramente efectivo. Al final de cada semana, pregúntate con total honestidad: si tuviera que vivir esta misma semana eternamente, ¿estaría orgulloso de ese destino? ¿Esta semana me acercó a quien quiero ser o me alejó? ¿Actué desde la fortaleza o desde la debilidad? Y si la respuesta es incómoda, si reconoces que desperdiciaste días en distracciones, en quejas, en postergación, entonces no te castigues. Simplemente usa ese dolor como combustible para la próxima semana, porque el dolor del reconocimiento es el principio del cambio. Maquiavelo escribió que un príncipe no debe tener otro objeto ni otro pensamiento, ni tomar como arte suyo nada, excepto la guerra y sus instituciones, porque ese es el único arte que se espera de quien manda, y adaptando esto a tu vida, tu arte, tu disciplina fundamental, debe ser el dominio de ti mismo, porque todos los demás logros externos dependen de ese dominio interno. Puedes tener todas las oportunidades del mundo, pero si no tienes dominio sobre tus impulsos, sobre tus miedos, sobre tus reacciones, entonces esas oportunidades se desperdiciarán. El dominio de ti mismo no significa represión, significa dirección consciente, significa que tus acciones fluyen de tus valores y no de tus estados de ánimo, que tus decisiones se basan en principios y no en emociones pasajeras, que tienes la capacidad de hacer lo que debe hacerse independientemente de cómo te sientas. Aquí hay una práctica que los grandes estrategas han usado en silencio. Antes de cualquier interacción importante, ya sea una reunión, una conversación difícil, una negociación, dedica 5 minutos a la visualización estratégica, cierra los ojos e imagina la interacción desde la versión más fuerte de ti, no desde la esperanza de que todo salga bien, sino desde la preparación para cualquier escenario. Visualiza cómo responderías, desde la fortaleza ante la resistencia, ante el rechazo, ante el conflicto, y cuando llegue el momento real, tu sistema nervioso ya habrá ensayado esa respuesta, y lo que podría haberte hecho reaccionar débilmente, ahora te encuentra preparado. Una de las distinciones más importantes que hizo Maquiavelo es entre las acciones que parecen buenas, pero que llevan a la ruina, y las acciones que parecen duras, pero que aseguran la supervivencia, y trasladado a tu vida. Hay cosas que en el corto plazo te hacen sentir bien, pero que a largo plazo te debilitan.
cómo evitar conflictos necesarios, decir sí cuando deberías decir no, permanecer en situaciones que ya no te sirven solo porque es cómodo. Y hay cosas que en el corto plazo son incómodas, pero que a largo plazo te fortalecen, como establecer límites claros, terminar relaciones tóxicas, enfrentar tus miedos. Y la persona débil siempre elige el placer inmediato sobre el beneficio duradero, mientras que la persona fuerte invierte en su futuro, aunque le cueste en el presente. Y aquí llegamos al núcleo, al centro mismo de lo que significa borrar tu debilidad. La debilidad es una forma de esclavitud autoimpuesta. Es estar encadenado a tus miedos, a tus necesidades de aprobación, a tus programas mentales obsoletos, a tus excusas, a tu historia. Y la fortaleza es la liberación de esas cadenas, no porque de repente ya no tengas miedos, sino porque decides actuar a pesar de ellos, no porque ya no te importe la opinión ajena, sino porque tu propio respeto es más importante, no porque sea fácil, sino porque has entrenado la capacidad de hacerlo difícil. Maquiavelo nunca prometió que el camino de la fortaleza fuera cómodo, pero sí garantizó que es el único camino hacia algo que realmente importa. La capacidad de dirigir tu propia vida, de construir algo que perdure, de proteger lo que amas, de no ser una hoja al viento, sino un árbol con raíces profundas, que puede doblarse ante la tormenta, pero no quebrarse. Y ahora, mientras estas palabras se asientan en tu conciencia, tienes una elección. La misma elección que has tenido siempre, pero que quizás ahora ves con más claridad. Puedes cerrar este vídeo y volver a ser quien eras. Puedes dejar que estas ideas se evaporen como el rocío bajo el sol de la mañana. Puedes esperar a sentirte preparado, a tener más información, a que las circunstancias sean perfectas. O puedes reconocer que este momento, este preciso instante, es el momento en que todo cambia, no porque algo externo haya cambiado, sino porque tú has decidido que ya no tolerarás tu propia debilidad, que ya no aceptarás vivir por debajo de tu potencial, que ya no permitirás que el miedo escriba el guión de tu vida. Recuerda que los príncipes que Maquiavelo admiraba no eran perfectos, cometían errores, enfrentaban derrotas, pero lo que los distinguía era que aprendían rápidamente, se adaptaban constantemente y nunca dejaban que la adversidad definiera su destino. En las próximas semanas, si decides aplicar aunque sea una fracción de lo que hemos explorado aquí, comenzarás a notar cambios sutiles al principio, una mayor claridad en tus decisiones, una menor necesidad de validación externa, una capacidad creciente de hacerlo incómodo, sin dramatizarlo, y con el tiempo, esos cambios sutiles se acumularán en una transformación que las personas a tu alrededor notarán, pero no podrán explicar, porque la verdadera fortaleza no grita, no se anuncia, simplemente se manifiesta en la calidad de tus elecciones y en la solidez de tu presencia. Si este mensaje ha resonado contigo, si has sentido algo despertar mientras escuchabas estas ideas, entonces no dejes que esta energía se disipe. Toma ahora mismo una decisión concreta sobre qué cambiarás. Quizás es esa conversación que has estado evitando, quizás es ese hábito que sabes que debes establecer, quizás es simplemente el compromiso de volver a estas ideas cuando la debilidad susurre en tu oído que es momento de rendirte. Hay más que explorar en este camino de transformación estratégica, más herramientas que pueden acelerar tu progreso, más principios que pueden profundizar tu comprensión. Y si decides que quieres seguir avanzando en esta dirección, este espacio estará aquí, construyendo contigo el arsenal mental que separa a quienes simplemente existen de quienes verdaderamente viven. Porque al final, Maquiavelo no escribió para los débiles, que quieren seguir siendo débiles. Escribió para aquellos que tienen el valor de verse como son y la determinación de convertirse en lo que pueden ser. Escribió para quienes entienden que el mundo no se rige por cuentos de hadas, sino por leyes estratégicas, y que la mayor dignidad humana no está en ser amado por todos, sino en respetarte a ti mismo lo suficiente como para construir una vida que no necesites escapar, una vida en la que cada mañana despiertas sabiendo que estás donde debes estar, haciendo lo que debes hacer, siendo quien decidiste ser, y esa es la verdadera victoria sobre la debilidad. No la ausencia de miedo, sino la presencia de propósito. No la comodidad constante, sino la capacidad creciente. No la vida perfecta, sino la vida elegida conscientemente, paso a paso, decisión a decisión, día a día, hasta que un día miras atrás y ya no reconoces a la persona que eras,
porque te has convertido en alguien completamente diferente, alguien que sabe que la fortaleza no es un destino, sino un camino que se recorre cada día, con pequeñas victorias, sobre la tentación de la mediocridad, sobre la seducción de la excusa, sobre el susurro insidioso de la debilidad que dice que mañana será más fácil, cuando la verdad que Maquiavelo conocía, y que ahora tú también conoces, es que mañana será exactamente tan difícil como hoy. La diferencia es que mañana, si eliges correctamente hoy, serás más fuerte.